Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La fuerza es la unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que remando juntos, de que trabajando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Un volumen muy importante de información en esta madrugada del miércoles 8 de julio. En primer lugar, bueno, nuestra palabra de condolencia a los familiares, amigos y compañeros de partido del diputado Hernán Alemán. El diputado Hernán Alemán murió ayer en el exilio, murió víctima del COVID-19. Él tenía, desde 2019, estaba residenciado en Colombia en virtud de la medida judicial de allanamiento de su inmunidad parlamentaria, lo cual presagiaba pues prisión con todo lo que eso implica en el caso venezolano, ¿no? En el caso venezolano actual, en más de una ocasión hubo, en más de una etapa histórica, la prisión tenía que ver con el activismo político cuando se trataba de enfrentar un régimen autoritario. Sin embargo, bajo Pérez Jiménez, por ejemplo, o incluso cuando la lucha guerrillera en los años 60 contra los gobiernos de Betancur y Leoni, la cárcel, con todo lo rigurosa que podía ser, bueno, terminaba convirtiéndose en una especie de universidad para los presos políticos. Se congregaban, estudiaban, leían, escribían, aprendían idiomas. La cárcel hoy es una realidad completamente distinta. Es una situación de precariedad, de maltrato y tortura extrema. La gente, si entra, no sabe si va a salir o en qué condiciones sale. Es tremendamente difícil. Bueno, en esa circunstancia obligó al diputado Hernán Alemán a retirarse del país, a irse al exilio. Y en el exilio murió víctima, repito, del COVID-19. Él fue, además de diputado por el estado Zulia, fue alcalde de Cabimas. La costa oriental del lago pierde un luchador importante. Otro zuliano, esta vez oficialista, el ex sacerdote Vidal Atencio, quien se desempeñaba como secretario agropecuario de la gobernación del Zulia, falleció también ayer en el Hospital Universitario de Maracaibo, víctima del COVID-19. El señor Vidal Atencio levantó también numerosas expresiones de pesar por su fallecimiento. Quiero destacar cómo desgraciadamente esta circunstancia nos recuerda que el coronavirus, en primer lugar, sí existe. O sea, esto no es una coba. Esto no es, como algunos piensan, un cuento que inventó el gobierno para tapar la falla de gasolina, etcétera, etcétera. No, esto es un problema real que azota al mundo, que ha llegado más bien tarde a nuestro país y que no tiene distingos, ¿no? Ayer murieron dos zulianos eminentes, uno diputado de la oposición, otro integrante del equipo oficialista del gobierno. Repito, el COVID no tiene distingos. Como bien dijo Susana Rafali, el virus podrá ser importado, pero la vulnerabilidad es local. La vulnerabilidad la tenemos acá. Entonces, bueno, a cuidarse todo el mundo. Otra información destacada en el día de hoy fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia ayer con el caso de Voluntad Popular. Una cosa insólita, chicos. Por un lado está el fiscal general designado por la IRRITA, Asamblea Nacional Constituyente, planteando que Voluntad Popular es una organización terrorista. Y por otro lado está el Tribunal Supremo de Justicia
cambiando la directiva nacional de una organización supuestamente terrorista. Yo quiero expresar mi palabra de solidaridad a la militancia, a la dirigencia, a los fundadores de Voluntad Popular. Un partido político no es algo que pueda descabezarse simplemente con una decisión de naturaleza jurídica o administrativa. Un partido político es esencialmente una comunidad de intereses, una comunidad de ideales, una comunidad de voluntades, y Voluntad Popular seguirá siendo Voluntad Popular más allá de cualquier tipo de maniobra de esta naturaleza. Otras noticias importantes, hablando de que el coronavirus no es un disfraz para tapar la escasez de gasolina. Sin embargo, tenemos que destacar que entre las noticias del día de hoy es que se incrementa nuevamente la escasez de gasolina en todo el país. Ayer se comunicaron conmigo vecinos de la población de Achaguas, en Apure, para informarnos que cuando estaban haciendo la cola de rigor en la bomba, en la estación de servicios, les informaron que tenían que irse y regresar el próximo martes, porque ahora iban a surtir gasolina cada 8 días. En Maturín se reportó también una situación compleja, similar, de restricción. En el estado Mérida también. Y bueno, eso lo trae hoy un titular de la agencia Bloomberg. Escasez de combustible regresa cuando carga iraní se hace escasa. Esta es la situación, repito, en todo el país. Hay otras informaciones, por supuesto, sobre diversos tópicos. Está la sanción que produjo el gobierno de Suiza contra 11 venezolanos, entre los que destaca el general Padrino López, por cierto, el general Reverol, por cierto, y destaca el señor Luis Parra, la persona que dice ser presidente de la Asamblea Nacional sin haber mostrado jamás el acta con los votos que le acreditaría de tal manera. Bueno, estos son algunos de los titulares de la mañana de hoy. La noticia más importante del día, sin embargo, tiene que ver con los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida, la ENCOVI, que fueron presentados ayer en la Universidad Católica Andrés Bello. Sobre eso hablaremos más adelante. Es estremecedor la data que arroja este estudio. Sin embargo, quiero dedicar los últimos minutos de este segmento del programa a desmentir pública y enfáticamente una versión, pero a extraer de esta situación un aprendizaje. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. Faltando pocas horas para las elecciones del 6 de diciembre del año 2015, aquellas elecciones que la oposición venezolana, una oposición distinta a esta, por cierto, una oposición unida, con una dirección compartida, con un discurso claro, con una vocería clara, esa oposición que obtuvo una victoria arrolladora el 6 de diciembre del 2015. Bueno, pocas horas antes de esa victoria, el gobierno de Maduro se prestó a una operación deleznable, despreciable de manipulación informativa. Inventaron una supuesta entrevista que a mí me había hecho presuntamente un periodista del diario Clarín de Argentina y pusieron en boca mía cosas que yo por supuesto jamás había dicho. Pusieron en boca mía que supuestamente yo había afirmado que lo primero que íbamos a hacer cuando ganáramos la Asamblea Nacional iba a ser exhumar el cadáver de Chávez del cuartel de la Montaña y tirar sus restos cuesta abajo, cerro abajo. Eso lo dijeron, lo dijo el mismo Maduro, lo dijeron los medios oficialistas. Repitieron una y otra y otra y otra vez esa mentira para tratar de esa forma de exacerbar los ánimos de sus bases, compactarlos más y evitar que esa gente, que esos ciudadanos, que esos venezolanos que alguna vez fueron chavistas, votaran por nosotros. ¿Acudiendo a qué mecanismo? Bueno, a esa cosa pavloviana, a apoyarlos con un estímulo que ellos pensaban que era infalible. Ellos decían, bueno, esta gente quizás odia a Maduro, pero ama a Chávez. Si decimos que Chuo Torrealba va a hacer esto, y Chuo Torrealba es el coordinador, el secretario ejecutivo de la MUD, ¿no? Es el vocero de quien nos está a punto de ganarnos las elecciones, bueno, esa gente se va a regresar para acá. Bueno, por cierto, no lo lograron.
tuvimos la victoria arrolladora que tuvimos, y precisamente allí, donde está el cuartel de la montaña, en el 23 de enero ganamos las elecciones. Pero ellos hicieron el esfuercito, pues. Ellos torcieron la verdad, ellos inventaron una fake news, una noticia falsa. Bueno, la información que quiero compartir con ustedes en la mañana es que, desgraciadamente, el monopolio de la infamia no lo tienen los laboratorios chavistas. El monopolio de la infamia lo comparten, no está el monopolio. El uso de la infamia lo comparten los laboratorios chavistas con laboratorios de gente que dice ser de oposición. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en el día de ayer empezó a circular una información según la cual yo habría dicho en algún sitio que yo supuestamente llamo a votar por el señor Juan Barreto. Mire, hermano, por supuesto, mi respuesta fue, y es la que en este momento hago pública con voz e imagen, porque ya lo había escrito antes, mi respuesta es que en ninguna parte, en ningún lugar van a encontrar ustedes ni el tweet, ni la grabación, ni la imagen, ni el momento en que yo habría dicho eso, porque no lo he dicho, porque no es verdad. Sobre el tema electoral, ustedes que siguen este programa día a día, madrugada a madrugada, conocen mi posición. Yo he dicho, y lo sostengo, que tanto las personas que dicen que hay que votar como las personas que dicen que hay que abstenerse, tienen que explicarnos aún de qué estrategia forma parte el hecho de abstenerse o el acto de votar. Porque uno no puede votar simplemente por inercia, por tradición, porque supuestamente eso es lo que hacemos los demócratas cuando hay elecciones en una democracia normal. Esta no es una democracia normal. Esto no es una democracia simplemente. Este es un régimen autoritario, totalitario. Algunos lo llaman dictadura, otros lo llaman corporación criminal, otros lo llaman de mil maneras. Lo cierto es que esto no es una democracia. Así que no se puede decir hay que votar porque eso es lo que hacemos normalmente. Esta no es una situación normal. Pero tampoco podemos abstenernos como producto de una simple malcriadez. No, yo no voy a votar porque yo estoy molesto, porque yo estoy disgustado, porque yo no me calo a ese CNE, porque yo no me calo a ese TCJ. Ese no es el punto. Si yo me voy a abstener es porque formo parte de una estrategia de poder que no es electoral. Entonces, no basta con no votar. Además, hay que decir qué es lo que sí hay que hacer para salir de este régimen. Y no solamente decirlo, sino asumirlo. ¿Ves? Entonces, eso es lo que yo he dicho sobre el tema de votar o no votar. Yo creo que hay que movilizarse. Yo creo que no hay que quedarse en casa. Yo creo que hay que hacer cosas. Pero repito, quienes nos han propuesto votar o quienes nos han propuesto abstenernos, aún no nos han dicho para dónde va ese carro. Eso es lo que yo he afirmado. He invitado a una discusión pública con sustancia sobre eso. Y sin embargo, la respuesta que cierto sector ha dado es inventar una mentira para intentar descalificar este llamado y esta posición. Entonces, quede claro, yo no he llamado a votar por el señor Barreto. Yo al señor Barreto lo enfrenté cuando él fue alcalde metropolitano y lo enfrenté en los barrios, lo enfrenté en la calle. Eso fue lo que yo hice a propósito del señor Barreto, a diferencia de muchos, por cierto. Entonces, repito, queda aclarada esa fake news. Lamento profundamente que haya laboratorios de oposición que actúen con la misma inmoralidad que los laboratorios del oficialismo, pero quienes nos debemos a la ciudadanía, quienes desde la sociedad civil estamos haciendo estos alertas, vamos a seguir haciendo estos alertas porque lo que está en juego no es que gane fulanito o que gane sutanito, que se imponga el liderazgo A o el liderazgo B, que gane el partido azul o el partido rojo. No vale, lo que está en juego en este momento es nada más y nada menos que la viabilidad de Venezuela como proyecto nacional. Ya somos un estado fallido. Podemos convertirnos en una sociedad en colapso. La diferencia entre uno y otro concepto no es en qué asignatura te inscribes, si sociología de la política o
o seminario de las crisis. No, la diferencia entre uno y otro concepto son vidas humanas. Por eso, repito, quienes nos debemos no al sectarismo de un partido, sino al interés nacional y sobre todo al interés de los más frágiles, de los más vulnerables, de los más humildes, vamos a seguir diciendo verdades, aunque los laboratorios de uno u otro signo se incomoden. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. La fuerza es la unión. Comentamos al inicio del programa que más allá de todas estas informaciones, algunas de carácter luctuoso, otras de tipo económico, otras de carácter internacional, sin embargo la información más importante del día es la que está referida a los resultados de la encuesta de condiciones de vida, la ENCOVI 2019-2020, que fue presentada en el día de ayer. Datos estremecedores, el porcentaje de pobreza registrado por la ENCOVI escala el 96% de los hogares, la pobreza por ingresos, medida también por ingresos, la pobreza crítica, la pobreza extrema, está por el orden del 76% de los hogares venezolanos. Ayer afirmaba uno de los expertos que ha estado encima del proyecto ENCOVI prácticamente desde su inicio, que el perfil del país ha cambiado tanto, ha cambiado para mal, que Venezuela ya no es que es el país más pobre de América Latina, es que ya no se parece a América Latina y nos parecemos a los países más pobres del África subsahariana. Y hay que explicar los países más pobres porque hay muchos países africanos que están mejor que Venezuela. Tenemos en línea precisamente al experto que hizo esa afirmación, al sociólogo Luis Pedro España,
quien es, repito, uno de los expertos que ha estado prácticamente encima de este proyecto desde su inicio. Habría que recordar que datos como estos eran antes información pública recogida a través de instrumentos como la Encuesta Nacional de Hogares por Muestreo, uno de los programas más antiguos y más respetados dentro del sistema de estadísticas nacionales. El gobierno dejó de hacer la investigación o dejó de publicar los datos, en todo caso. Pero gracias a Dios, la sociedad civil venezolana y las universidades, la UCAP en particular, se empeñó en el desarrollo de este instrumento, la encuesta de condiciones de vida, para dotarnos de información sobre estos y otros tópicos. Luis Pedro, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos tu perfil, por favor, de cuáles son, a tu juicio, los hallazgos fundamentales de la ENCOVID 2019-2020. Te escuchamos. Bueno, buenos días, Chugo. Bueno, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Bueno, efectivamente, yo creo que uno de los rasgos novedosos de esta encuesta es que una de las cosas que se midió, además de lo que tradicionalmente se ha estado midiendo con el COVID, que son los niveles de pobreza, a niveles de ingreso, pobreza estructural, los pobres recientes, es que hicimos un apartado de la encuesta referida al consumo de los hogares. Y eso nos dio una nueva medición de pobreza que se conoce con el nombre de pobreza del consumo o pobreza biológica, también se le suele decir. Y es registra, bueno, cuánto es el promedio de calorías diarias que consume cada uno de los miembros del hogar en función de la compra que nos refirió en la encuesta. Entonces eso nos dio un 68%, es decir, 68% de los hogares venezolanos tienen en promedio un consumo inferior a las 2.000 kilocalorías persona día. Eso nos coloca, por supuesto, en un perfil, digamos, al borde del hambre. Cuando vemos la ingesta promedio del país, ya no solamente la que considera los hogares pobres y los que no son pobres, sino cuánto sería el promedio. Si tomamos todas las calorías registradas por las encuestas y las dividimos entre todos los hogares, pues entonces todos los venezolanos estaríamos en la línea de pobreza biológica. Cuando eso ya no vamos a las calorías, sino que lo vemos desde el punto de vista de las proteínas, pues entonces se requeriría unas 51 gramos de proteína persona día, y lo que está reflejando esta encuesta en el área de consumo de alimentos escasamente llega a un 38% de ese requerimiento. Eso es lo que nos sitúa, como afirmamos allí, en algunos indicadores, nos ubica en países que ya no son suramericanos, tampoco son centroamericanos, sino que más bien están, digamos, no nos parecemos a algunos países africanos. Ese es el caso de las tasas, digamos, de desnutrición. La tasa de desnutrición medido por indicador de talla con referencia a la altura, que es el porcentaje, digamos, o la medición que refiere a la desnutrición estructural, ¿verdad? A la que lleva ya generaciones, pues que los niños menores de 5 años han perdido la talla que deberían tener para su edad. Eso nos coloca en 30.3% de esos niños tienen desnutrición crónica o talla baja, que se llama, y otros países de la región, por lo menos Colombia, tiene 12.7%, el peor de la región suramericana es 23%, que es Ecuador, Haití está en 22%, en el contexto de América Latina solamente nos supera Guatemala con 46.7%, pero nos parecemos a Nigeria, 33% de desnutrición crónica o talla baja, Camerún 31.7%, el Congo 21.2%. Entonces, hay cantidad de indicadores donde Venezuela el deterioro social ha hecho de dejar de parecernos en algunos indicadores a Sudamérica. Es algo así, Chugo, como que la selección de fútbol venezolana que juega en la Conmebol, pues entonces su calidad comienza a bajar y entonces, bueno, tenemos que ir a jugar la CONCACAF, ¿verdad?, que es la Confederación de Fútbol de Centroamérica, y después vamos a la cola del mundo. Bueno, esto es evidentemente una situación, digamos, acumulada de los últimos 5 o 6 años especialmente, y esta vez quisimos hacer estas comparaciones internacionales porque la gente no tiene por qué saber, pues, ¿no?, cuáles son como
los umbrales en los que se ubican los distintos países. Estamos conversando con el sociólogo Luis Pedro España, investigador que ha estado pendiente y activo dentro del proyecto de la encuesta de condiciones de vida prácticamente desde que surgió esta iniciativa, este proyecto. Luis Pedro, surgieron a raíz de la publicación de estos primeros resultados del ENCOVI algunas perplejidades en el país. Por ejemplo, la que tiene que ver con el tema de las proyecciones de población. Para que se tenga claro, la población, el tamaño de la población se establece una vez cada 10 años en el censo de población y vivienda. De resto, sobre la base de los resultados del censo, se producen unas proyecciones de cómo se comportaría la población a lo largo de los 10 años en el periodo intercensal. Pero esas proyecciones tienen unos supuestos básicos que pudieran variar. En el caso venezolano, evidentemente, esos supuestos básicos variaron. Aquí se produjo una diáspora masiva y brutal. Y bueno, se redujo el tamaño de la población, pero a pesar de eso, viene el Consejo Nacional Electoral e inventa que tenemos que tener más de 100 diputados más, incrementando el tamaño del poder legislativo, a pesar de que la población nuestra se redujo. ¿Cómo es el tema de la variable demográfica de acuerdo a la ENCOVI? Sí, uno de los primeros datos que presentó además la especialista en el área de la doctora en demografía, Lisa Frey, que mostró allí es que para las proyecciones, como tú bien dijiste, del censo del 2011, se calculaba, la proyección del INE se calculaba que íbamos a tener 32.6 millones de venezolanos en el 2020, es decir, 32.600.000 venezolanos. Naciones Unidas actualizó esas proyecciones en el mismo 2020 y lo que arrojó fue un cálculo de 28.4 millones de habitantes. Es decir, nosotros hemos perdido poco más de 4 millones de venezolanos. Además los hemos perdido en las edades donde los venezolanos son más productivos, donde hay más fuerza, energía social, inclusive en el caso de las mujeres que emigraron, que la mayoría de ellas se concentran entre los 19 y los 25 años, están en edad reproductiva. Y por supuesto esos vientres venezolanos pues seguramente van a dar hijos en otros países de América Latina, de Europa o incluso de los Estados Unidos. Eso yo creo que eso es una de las cosas más pavorosas que demuestra esta encuesta. Demuestra cómo lo que se llama el bono demográfico, es decir, esa ventaja de mayor población en condición de actividad, es decir, entre 15 y 65 años, que población que no está en esa actividad, bien porque sean niños o bien porque sean adultos, bueno, eso era una ventana que se suponía que la íbamos a tener en Venezuela, en particular hasta el 2045, pero la emigración masiva de jóvenes lo que ha hecho es que ya se perdió el bono, es decir, ya en el 2002 el bono demográfico lo perdimos, y bueno, la única forma de recuperarlo sería que los venezolanos que se han ido regresaran o que viniera una corriente migratoria a favor del país, pero evidentemente, como todos los que nos están escuchando entenderán, la única posibilidad, y cada vez que pasa el tiempo es más difícil, la única posibilidad es que ocurra un cambio importante que haga que todas estas variables de depresión comiencen a repuntar y a mejorar. Estamos conversando, repito, con el sociólogo Luis Pedro España, parte del equipo, parte fundamental del equipo que ha venido desarrollando el proyecto de la encuesta de condiciones de vida en COVID. Luis Pedro, ya tenemos claro que se ha producido un empobrecimiento brutal. La pobreza salió de los sectores populares, salió de los barrios y ahora como una mancha de aceite inunda literalmente todo el país. Cuando uno habla de una pobreza de ingreso del 96%, estamos diciendo que prácticamente todos los venezolanos, salvo un muy reducido grupo, está en esta situación de pobreza. Nos ha explicado también el tema demográfico. Explícanos qué es eso de la esperanza de vida. ¿Cómo es que la esperanza de vida al nacer, que era uno de los indicadores precisamente del desarrollo de una sociedad, y en el caso venezolano, desde la aparición del petróleo hasta la aparición de Chávez, de Maduro, había venido ampliándose en vez de reducirse? ¿Qué fue lo que pasó con la esperanza de vida? Sí, es también una consecuencia de la migración, o sea, el hecho de que se haya ido la mayoría de los
total 5 millones, pues, ¿no? Digamos, de manera acumulada. La ENCOVI lo que registra es que en los últimos 3 años se han ido 2.600.000, pero la cifra de ACNUR, que es 5.100.000, para la última que tenemos, refleja como el saldo acumulado, ¿okay? Completo de todos los venezolanos que están en el exterior, no importa cuándo es que se hayan ido, están viviendo en el exterior, no importa cuándo se hayan ido. Esos 5 millones de venezolanos o esos 2.600.000 que han salido en los últimos 3 años, en su inmensa mayoría son jóvenes, en su inmensa mayoría es población menor de 29 años. Eso hace que el promedio de edad aumente, ¿verdad? Y adicionalmente a eso tenemos incremento en la tasa de mortalidad general, y esas dos variables, el hecho de que estamos perdiendo población y el hecho de que están aumentando las tasas de mortalidad, pues entonces hace que la esperanza de vida al nacer, es decir, el cálculo de cuánto podría vivir un venezolano que naciera el día de hoy, por ejemplo, se ha reducido 3.5 años con referencia a ese cálculo hecho hace el momento en que se hizo el censo, bueno, en el propio 2011. Entonces, esas cosas solamente ocurren en países en guerra, eso solamente ocurren en países que sufren pandemias que liquidan a parte de la población. En el caso de los venezolanos, lo que ha pasado es que, por supuesto, la tasa, los cambios demográficos que hemos estado aplicando son los que son el resultado de estos incrementos, digamos, del envejecimiento de la población y la reducción de la esperanza de vida por el aumento de las tasas de mortalidad. Esa es una data que vamos a poder hacerla o vamos a poder tenerla a nivel de entidad federal, porque evidentemente hay una desigualdad territorial que también la ENCOVI va a dar cuenta. En esta primera presentación, Chugo, importantísimo, es básicamente presentación a nivel de datos nacionales, el agregado nacional, pero vamos a tener resultados a nivel de entidad federal, porque entendemos, porque es evidente que en Venezuela hay una desigualdad territorial y es muy diferente estos números en el caso, por ejemplo, del promedio nacional, o en el caso de Caracas, o en el caso de entidades federales, digamos, que tienen menos nivel de desarrollo, como puede ser el caso del Guárico, como puede ser el caso de Trujillo, etc. Estamos conversando con Luis Pedro España y es un auténtico lujo para la audiencia de Radio Caracas Radio poder contar en esta madrugada, al día siguiente a la presentación de los resultados de la ENCOVI, a alguien como Luis Pedro que nos haga estos comentarios y que nos permita tener una mirada más alerta, más atenta a la calidad de los resultados. De todas maneras, no pensamos exprimir a Luis Pedro para que nos describa la totalidad de los hallazgos. Quien esté interesado en conocer el informe completo puede ubicarlo en el portal www.proyectoencovi.com. Sin embargo, no queremos desperdiciar la ocasión para preguntarle a Luis Pedro España sobre el siguiente tema, porque también esto tiene implicaciones en la dinámica social y en la dinámica política. Hay personas en el campo opositor que han dicho públicamente que lo bueno de la cosa es lo malo que se está poniendo, ¿no? Ante el agravamiento de las condiciones de vida del venezolano, dicen, bueno, ese sufrimiento es el daño colateral que hay que pagar. También estamos las personas que hemos dicho que no, que las cosas no son así, que mientras más se agrava la crisis, más personas, más grupos sociales caen en las garras de la capacidad extorsiva del aparato clientelar del Estado, del aparato extorsionador del Estado. ¿Qué detecta la ENCOVI, Luis Pedro, en este tema, en el tema de la dependencia económica del venezolano, del tema del empleo, del tema del trabajo? Sí, lo que acaba de señalar es otro hallazgo muy importante de esta encuesta, porque en el último año y medio el deterioro de los ingresos de los hogares, que se reflejan en los niveles de pobreza, y el deterioro del empleo, y sobre todo de la calidad del empleo, el aumento de la actividad informal, el aumento de los cuentas propias, el aumento del rebusque, después de que usted sale de trabajar en una oficina pública por 4 horas al día y no puede trabajar más porque por lo que le pagan no debe trabajar ni una sola hora, tiene que salir a vender ropa en la calle, tiene que salir a hacer de mototaxi, o sea, tiene que hacer un conjunto de actividades. Bueno, a pesar de que el venezolano está trabajando mucho, está
está ganando muy poco. Y eso ha hecho que estos bonos que inauguró el gobierno a partir de diciembre del 2017, muchos de ellos lo que llaman bonos ocasionales, que son unos bonos que son algo así como discrecionales. Cada vez que al gobierno se le ocurre por alguna razón lanza un bono Niño Jesús, bono Reyes Magos, bono Carnaval, los bonos más recientes que han sido bonos Quédate en Casa 1, Quédate en Casa 2, etc. Esos son unos bonos que en promedio los que los reciben entre $1 y $5. Los últimos bonos han sido altos, han sido de $5 aproximadamente, han sido de los más altos. Bueno, esas transferencias están representando, junto con otras transferencias, además de la de los bonos, las de pensiones, las transferencias privadas, algo de remesas, sobre todo en los grupos altos, están representando el 45% del ingreso de los hogares. Es decir, el 45% de lo que reciben los hogares es a través de transferencias. Y en el caso de los pobres, la transferencia más importante son estos bonos. Eso está haciendo, evidentemente, que una parte importante de los venezolanos dependan de estos bonos y de alguna manera los hace depender de un gobierno que, como tú has dicho, es un gobierno que no entiende la política social como un derecho, sino que lo entiende como un favor, y un favor además que hay que pagar. Pedro, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 8 de julio. Un gran abrazo y apenas hagamos el procesamiento necesario, la metabolización de estos datos, seguramente intentaremos volver a contactarte. Un gran abrazo y buenos días. Igualmente, un saludo a todos. Era Luis Pedro España, el sociólogo Luis Pedro España, uno de los expertos que ha estado en el equipo, a veces dirigiéndolo, a veces acompañándolo, de la encuesta de condiciones de vida realizado en esta edición 2019-2020 por la Universidad Católica Andrés Bello. Antes estaban participando también la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela. Estos datos son datos muy dolorosos, pero son datos muy importantes porque son un cable a tierra que obliga pues a repensar buena parte de lo que se está haciendo y sobre todo de lo que no se está haciendo en nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes ahora algunas primeras conclusiones que hemos sacado nosotros con nuestro equipo sobre la base de estos resultados del ENCOVI. Quizás algunos de ustedes no lo sepan. Yo fui director de comunicación social de la Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI, durante algún tiempo. Eso me permitió establecer una relación profesional intensa y estrecha con la comunidad estadística venezolana, es decir, la interacción que nosotros tenemos con el análisis de datos no es en modo alguno ni casual ni reciente. Por eso pudimos tomar los datos del ENCOVI, verlos, analizarlos y sacar un conjunto de inferencias que son útiles para nuestro accionar ciudadano, para el nuestro y para el de ustedes, para el mío y para usted que me está escuchando. Por ejemplo, es importante que sepa, si ya usted escuchó a Luis Pedro España acá en el programa o pudo ver
a través de los portales informativos los primeros resultados del ENCOVID. Es importante que usted sepa si ya se horrorizó con esos resultados, si ya vio que no solamente somos el país más pobre de América Latina, más pobre incluso que Haití, sino que ya ni siquiera parecemos un país latinoamericano, sino que nuestro perfil se asemeja más bien al de los países más pobres de África, ¿no? Ese es el legado. Ese es el legado. Recordemos que hace apenas 21 años, 22 años, Venezuela no era tampoco un país rico, pero sí era la economía con más recursos de América Latina. Y de alguna forma éramos la vanguardia de la modernidad en la región. Éramos la puerta a los mercados al mercado latinoamericano. Todo producto, todo servicio que quería ofrecerse en América Latina, en vez de probarse, por ejemplo, en el país más grande, Brasil, o en el país más cercano a Estados Unidos, México, no, se probaba en Venezuela, entraba por Venezuela. Un ejemplo clásico de esto serían, por ejemplo, la presencia de los artistas. Cada vez que se hacía una gira internacional de un artista connotado, de un cantante connotado, de una banda de artistas, su escala primera en América Latina era Venezuela. Ahora, bueno, no tengo que decirles qué es lo que pasa ahora. Bueno, si ya se horrorizó con estos resultados, déjenme informarles dos cosas. La primera, el trabajo de campo de la encuesta se hizo antes de la cuarentena. Antes de la cuarentena, es decir, antes del 13 de marzo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esa fotografía de la realidad que nos revela la estremecedora encuesta en COVID 2019-2020 es una fotografía anterior y que la realidad hoy es incluso mucho peor de lo que nos dice la encuesta. Repito entonces, subrayo entonces, la ENCOVID se realizó antes de la cuarentena, el trabajo de campo de la encuesta. La segunda cosa que quiero decirle, la segunda cosa que quiero informarle, es que ya no sobre el pasado, sino sobre el futuro. Algunos piensan que, bueno, al terminar la situación de crisis con la pandemia, al flexibilizarse la situación con la pandemia, entonces vuelven las ilusiones de que la comunidad internacional nos va a ayudar, ¿no? Que la comunidad internacional nos va a apoyar para salir de la crisis, tanto en su dimensión política como sobre todo en su dimensión económica. Quiero recordarles que lo que está ocurriendo con la pandemia en el mundo, incluso y subrayo en los países más avanzados, en los países desarrollados, es que está produciendo una recesión atroz, una recesión tremenda, es decir, un problema económico, una pobreza en esos países muy importante, y que cada país del mundo está viendo su propio ombligo. Cada país del mundo está atendiendo su propia población, su propia crisis, su propia necesidad, sus propios ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que agarremos esa radiografía que nos da la ENCOVID y entendamos dos cosas. Primero, que la situación hoy es peor de lo que nos dicen esos cuadros. Y segundo, que de cara al futuro, la única manera de resolver eso es contando con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, con nuestra propia decisión y nuestra propia capacidad. Porque el mundo que viene post pandemia es un mundo en recesión. Eso sería lo primero que quisiéramos destacar ante la atención. Repito entonces, la pregunta que viene haciéndose la sociedad civil a través de diversos voceros, el cardenal, el presidente de Fede Cámara, los movimientos laborales, la sociedad civil, frente a una situación como esta, tan terrible, tan tremenda, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a entender por fin los venezolanos o vamos a seguir el frívolo juego suma cero? ¿Qué es un juego suma cero? Es el juego en que si yo gano, lo gano todo. Si tú ganas, lo ganas todo y el otro pierde. Pero ese ha sido hasta ahora el juego de la política. Por cierto, no solamente en estos años. Prácticamente eso ha sido así desde el surgimiento del petróleo en nuestro país. En esta nueva situación, donde la crisis es de una profundidad tan grande como lo revela la ENCOVID, como lo revela la encuesta, la única manera de pretender
tener algún tipo de éxito en el abordaje de la crisis sería uniendo todos los recursos de la sociedad venezolana, todos los recursos de la nación venezolana, de la izquierda y la derecha, de la oposición y del gobierno, de los civiles y los militares, todo el mundo en base a algunos acuerdos precisos y puntuales. La pregunta es entonces, ¿vamos a seguir nosotros con el juego frívolo de los liderazgos y del ego y del personalismo, o nos vamos a entender por fin en función de la superación de la crisis? Y ahí viene la segunda pregunta que creo que es lícito hacerse. Alguien podrá preguntar, ¿entenderse con quién? ¿Con los culpables de esta desgracia? ¿Con los autores de la crisis? Y la respuesta es descarnadamente sí. ¿Por qué? Bueno, por una razón elemental. Los venezolanos no tenemos tiempo para esperar el cumplimiento de las promesas políticas. Los venezolanos no tenemos tiempo para esperar la llegada del supuesto socialismo, ¿no? O que se logre el fulano cese de la usurpación. Cada minuto que pasa en esta circunstancia que nos describe la COVID, cada segundo que pasa se traduce en vidas humanas que se pierden hoy o que se frustran para mañana o pasado mañana. Ya nos lo dijo el experto Luis Pedro España. Son niños con poca talla al nacer, son niños con fallas, niños que han padecido de una cosa que yo no sabía que existía: hambre intrauterina. Han pasado hambre en el vientre de sus madres que son a su vez subnutridas o desnutridas. Es decir, aquí está comprometido el presente y el futuro. Venezuela no tiene tiempo para seguir hablando paja. Venezuela no tiene tiempo para seguir escuchando discursos insustanciales. Eso es lo que hace obligante esta situación. En tercer lugar, detener la caída. Todo esto nos lleva a, bueno, ¿por qué y para qué? Entenderse para qué. Planteamos entonces lo siguiente: detener la caída y revertir la tendencia a la africanización. Ya hemos advertido previamente que cuando hablamos de africanización de Venezuela nos estamos refiriendo en realidad a algunos países del África subsahariana, porque en África hay muchos países que están muchísimo mejor que Venezuela, desgraciadamente. Es decir, cualquier país africano o muchos países africanos podrían ofenderse por esta afirmación nuestra y decirnos que más bien ellos no quieren parecerse a cómo está Venezuela. Repito entonces, detener la caída y revertir la tendencia a la africanización exige construir prosperidad de forma sostenible. Construir prosperidad de forma sostenible, repito. ¿Qué es necesario para construir prosperidad en forma sostenible? Bueno, básicamente dos cosas. En primer lugar, reactivación económica. Y en segundo lugar, estabilidad política. Si no hay estabilidad política, no hay reactivación económica. Alguien decía, no hay nada más cobarde que $1 millón. Donde hay conflicto, no hay inversión. Donde no hay inversión, no hay producción. Donde no hay producción, no hay calidad de vida. Y donde no hay calidad de vida, sobran los demagogos que utilicen el resentimiento y el dolor y el hambre de la gente para sobre esa base establecer su poder. Entonces, repito, frente a esta situación insólita que nos presenta la ENCOVI 2019-2020, la encuesta de condiciones de vida, frente a este perfil de país que cuesta reconocer como Venezuela, un país con 96% de pobreza, ¿cómo se aborda eso? ¿Cómo se enfrenta a eso? Bueno, ahí están esos tres datos. No es que lo diga el experto tal o el periodista cual. Aquella expresión famosa de Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas, ¿qué significa o qué significaría en la actual coyuntura venezolana, en la actual crisis venezolana? Pero significaría eso, ¿sabes? Significaría producción. Hay que producir. Y para producir hay que reactivar la economía. Y para reactivar la economía hace falta estabilidad política. Porque si no hay estabilidad política, si hay enguerrillamiento, si hay conflicto político, no hay reactivación económica. En consecuencia, tenemos que entenderlo. ¿Cuándo los vamos a entender? Bueno, y eso es otra cosa, pues. Yo podría decirles, es mi aspiración, cuando la madurez de nuestro liderazgo así lo impulse, así lo determine. También podría ser
fatalista o pesimista, podría decirle, bueno, seguramente tendremos que vivir la durísima experiencia, ¿no?, de tener hambruna y de tener montañas de cadáveres, víctimas del hambre y víctimas de la pandemia, para que entonces los tomadores de decisión digan, bueno, ya va, vamos a postergar nuestra confrontación por el poder mismo y vamos a atender las realidades de la gente. En uno u otro caso, repito, no hay forma de resolver este tema, más allá de la demagogia, no hay forma de resolver este problema de fondo sin producción y sin la necesaria reactivación económica y la necesaria estabilidad política. Finalmente, explicamos este hilo de cosas y este retrato que nos da el estudio hecho por los expertos de la ENCOVI, es lo que ha llevado a buena parte de las voces más representativas de la sociedad civil venezolana a plantear la necesidad de un gran acuerdo nacional, inclusivo, un acuerdo de todos, una concertación de todos, como la llamó el documento de la Conferencia Episcopal Venezolana. Estamos hablando no del grupito tal, no del partido cual, no de los activistas de tal o cual naturaleza. Estamos hablando nada más y nada menos que del cardenal Baltasar Porras, por ejemplo. Estamos hablando del presidente de Fede Cámaras. Estamos hablando de los dirigentes sindicales de los sectores más combativos del país, como es el sector salud o los profesores universitarios. Estamos hablando de los defensores de derechos humanos. Estamos hablando de las más importantes o de algunas de las más importantes organizaciones no gubernamentales del país. Todo ese sector del país ha estado planteando la necesidad de acuerdos por la gente, de acuerdos inclusivos, de acuerdos que permitan sobre esa base, bueno, no pasar la página de la crisis, porque quien pasa la página no aprende. No, estamos hablando de aprender de los errores, capitalizar los éxitos que se hayan podido producir y avanzar y salir de este atolladero. Estas son las reflexiones que queríamos compartir con ustedes a partir o a propósito de los resultados de la ENCOVI. Resumo entonces un poco lo que hemos conversado. Alguien me pregunta por acá que por qué deliberadamente no hago referencia a la intervención cubana en el país. Perdóneme, amigo, estamos hablando de otro tema. Sin embargo, de manera reiterada, aquí hemos condenado, denunciado y puesto en evidencia que este gobierno, este régimen, se ha hipotecado a China, se ha subordinado a Cuba y depende militarmente de Rusia. Eso lo hemos denunciado N veces. A propósito del 5 de julio, del Día de la Independencia, precisamente lo dijimos. Pero en este momento, más allá del tema estrictamente político, o peor aún, politiquero, yo quiero destacar ante la atención de ustedes esta cachetada que nos da la realidad, que son los resultados de la encuesta de condiciones de vida. Tuve que iniciar el programa necesariamente desmantelando una infamia, repito, un laboratorio que desgraciadamente, tengo que decirlo, no es del gobierno. Se puso a correr la versión de que supuestamente yo estaba llamando a votar y a votar por Juan Barreto, imagínate tú. Eso es mentira, por supuesto. Eso es una trampa muy parecida a la que montó Maduro, también a propósito de mi persona, en horas cercanas a nuestra victoria del pasado 6 de diciembre del 2015. Eso es mentira. Pero no perdamos el tiempo en mentiras. Vamos a hablar de verdades. Las verdades que nos plantea la encuesta de condiciones de vida, repito, es una cachetada que nos da la realidad. Frente a eso, sería inmoral seguir en la necedad del jueguito politiquero de siempre. Frente a eso, los tomadores de decisiones tienen que ponerse a la altura del drama del país. ¿Ves? Me dice un oyente que tenemos que desmentir eso porque te están atacando duro. Mira, señal de que las cosas que estamos haciendo tienen alguna importancia. A mí realmente me llama muchísimo la atención. El gobierno me sacó de la televisión, que nos quedamos únicamente en la radio. Sacaron la radio del aire, tenemos únicamente las redes. Y sin embargo, los laboratorios de uno y de otro sector se preocupan mucho
por lo que yo humildemente pueda decir, bueno, yo voy a seguir diciendo verdades, le moleste a quien le moleste. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.